todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con José Carlos Rodríguez, quien es periodista y director del Instituto Juan de Mariana. Y hoy le he invitado para hablar de política americana. Así que la primera pregunta un poco global y a partir de la que vamos a empezar a charlar, ¿cómo ves la política americana actualmente? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a tu canal. Así que, bueno, estoy encantado. Y luego, pues mira, acaban de ser las elecciones de mitad de mandato del año 2022. Sabes que las elecciones son siempre el martes después del primer lunes de noviembre, ¿no? Y que cada elección se elige toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Y cada dos elecciones hay elecciones presidenciales. Estas son elecciones de mitad de mandato porque, como recordamos todos, en 2020 fue elegido presidente Joe Biden. Y bueno, se da una situación muy interesante porque tras las elecciones de 2020 había un empate en el Senado entre republicanos y demócratas, pero puesto que la vicepresidenta, vamos, la figura del vicepresidente es el presidente del Senado y su voto cuenta solo cuando hay empate, en principio pues había una cierta mayoría exigua, pero cierta mayoría demócrata. Y si había una mayoría clara, bueno, no muy pronunciada, pero clara en la Cámara de Representantes, ¿no? Ujú. Bueno, después de estas elecciones, esa mayoría demócrata en el Senado se ha reforzado un poco, porque pasa a ser 41, son 51-49, y sin embargo la Cámara de Representantes ha cambiado de signo. Ahora hay una mayoría republicana, menos importante de la que se esperaba en un principio, de lo que decían las encuestas, pero bueno, suficiente. Y entonces, a partir de ahí se inicia una segunda mitad del mandato de Joe Biden, en el que va a tener que lidiar con una Cámara de Representantes dominada por el Partido Republicano. Pero es que además, bueno, tú sabes que el sistema electoral estadounidense es como el británico o el francés, con circunscripciones uninominales y los miembros de la Cámara de Representantes se deben sobre todo a sus electores, no tanto al partido. Y que además el partido lo que ofrece es una especie de plataforma por la cual se pueden presentar distintos candidatos con filosofías a veces muy distintas. Y bueno, eso quiere decir que los legisladores tienen bastante independencia, mucha más independencia de la que podemos imaginar viendo cómo es el sistema político. Y entonces hay grupos, hay un grupo en particular que es el Freedom Caucus, que son muy liberales o conservadores, como dicen allí, ¿no? Pero en realidad liberales, y que han tenido mucha influencia en estas últimas elecciones. Tienen 52 miembros de la Cámara de Representantes y han puesto en un aprieto al que ha salido elegido como speaker, ¿no? Como, digamos, el líder de la Cámara de Representantes, y le han impuesto una serie de cosas. O sea que, bueno, el sistema es bastante complejo, pero a mí me gusta mucho, y la situación actual también es compleja, y yo creo que vamos a divertirnos mucho en los próximos 2 años. ¿Te sorprendieron los resultados de las últimas elecciones? Un poco sí, porque se daban dos circunstancias. Primero, la- las, eh, las encuestas daban una ventaja al Partido Republicano, tanto en la Cámara de Representantes, que se contaba con que iban a ganar con una gran diferencia, como en el Senado. Eh, digamos que esa ventaja en junio era muy clara del Partido Republicano, luego en junio precisamente es cuando cambia y parece que toda la oleada va a favor del Partido Demócrata. Eso estaba vinculado a que, como probablemente sepas, hubo una sentencia del Tribunal Supremo que acabó con Roe contra Wade, es decir, acabó con la idea de que practicar el aborto era un derecho fundamental amparado por la Constitución. Y entonces, pues eso daba alas a votantes demócratas y
e independientes, partidarios del aborto, de votar al Partido Demócrata y tal y cual, ¿no? Pero a última hora, por una serie de circunstancias, quizá sobre todo por la situación económica y por la inflación, el Partido Republicano empezó a coger auge. Y las encuestas reflejaban eso, una mayoría del Partido Republicano, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Eso es uno de los elementos. Y otro de los elementos es que las encuestas, de forma sistemática, tienen un sesgo a favor de los demócratas. Eso puede entenderse de distintas maneras. Digamos que la forma más burda y más fácil de entenderlo es que, bueno, pues que las casas de análisis tienen una preferencia por el Partido Demócrata, los medios de comunicación en general también tienen una preferencia por el Partido Demócrata, pero hay razones más fundamentales, y es que, puesto que una parte importante del voto republicano está en zonas rurales, es más difícil para ellas acceder a ese voto y apreciarlo bien, ¿no? Entonces, las encuestas dan bien al Partido Republicano. Hay un sesgo prodemócrata. Bueno, pues yo esperaba un resultado bastante más claro a favor del Partido Republicano. O sea que sí, un poco sí me ha sorprendido. Eso es un poco lo que he leído entre los comentadores que sigo o chequeo en Twitter y veo lo que opinan. Muchos de ellos también estaban sorprendidos porque esperaban una victoria todavía más aplastante del lado republicano. Y sí, también un poco lo que comentabas, imagino que también importa un poco lo que se llama la mayoría silenciosa, bueno, aunque aquí no necesariamente mayoría, pero sí el grupo de gente que a lo mejor opina de una manera, pero no lo quiere comentar y están ahí, pero prefieren callarse su opinión. Por eso a lo mejor las encuestas también viran un poco más hacia el lado demócrata, ¿no? Porque a lo mejor la gente de República tiene un poco más de problema al decir lo que la gente demócrata puede tener. Además, o sea, todo el movimiento protagonizado por Donald Trump tiene este elemento, sí, populista, antiélite, un poco antipolítica también, y ha arrastrado a un voto, quizás no muy importante, pero con un sistema con dos partidos tan igualados y tan competitivo como es el estadounidense, pues unos cuantos votos pueden hacer variar, digamos, la balanza de un lado a otro, ¿no? Ha logrado que una parte de los ciudadanos que no participan del sistema político, es decir, que no votan, pues que acaben haciéndolo. Es decir, y claro, las empresas demoscópicas se dedican a esto y estudian profundamente lo que es la estructura social estadounidense, los comportamientos políticos, lo relacionan con dónde se encuentran, qué edad tienen, el sexo y demás. Y les es más difícil de ver a aquella población que precisamente no participa en política y por tanto, pues, bueno, pues les es más complicado, ¿no? O sea que también hay un elemento ahí que ha podido contribuir que puede contribuir a ese sesgo. Pero sí, efectivamente, muchos pensábamos que el resultado republicano iba a ser más abultado y al final incluso han perdido. Es decir, en el Senado, que estaban 50-50, las últimas proyecciones hablaban de 53 senadores republicanos, 52, 53, incluso 54 y al final ha sido 49. Así que, bueno. ¿Qué opinión te merece Joe Biden? Bueno, Joe Biden es un político profesional que lleva desde los años 70, desde comienzos de los años 70, es decir, lleva 50 años en política. Y es un político casi de diseño, ¿no? por el aspecto, ahora mismo está muy mayor, ya hablaremos de eso, pero por el aspecto que tiene, su discurso, es como ya digo, un político de diseño. Fue elegido como candidato por el establishment demócrata.
El otro gran candidato era Sanders, Bernie Sanders, que es un candidato socialista. Socialista, cuando digo socialista, casi podríamos decir eh, casi comunista, porque él se formó así, él vivió en un kibutz donde aparecía la imagen de Stalin, se casó en la Unión Soviética, es decir, esta es su forma de pensar, ¿no? Y hay toda una corriente prosocialista dentro del Partido Demócrata, muy importante, y por un lado Sanders y por otro lado Alexandria Ocasio-Cortez son las figuras más importantes de esa. Pero sobre esa candidatura, que era muy fuerte, se impuso el establishment demócrata con la figura de Joe Biden. Joe Biden con Kamala Harris. Kamala Harris que, digamos, que encarna esta nueva izquierda estadounidense, pero que se ha extendido por todo el mundo, woke, ultrafeminista, identitaria, etc. ¿no? Mientras que Joe Biden se le pinta como un moderado, pero simplemente porque es representante de esa vieja, más bien de esa vieja izquierda, ¿no? Pues más keynesiana, si quieres, más volcada a la vieja idea de justicia social, de ayudas a determinados sectores y demás. Con lo cual, bueno, tenemos ahí esa combinación que fue eficaz y venció en las elecciones de 2020. Ahora bien, Joe Biden es un hombre muy mayor y que tiene verdaderos problemas. Quiero decir, su cabeza no comete graves errores, de repente se despista, le da la mano a alguien que no hay nadie, pero le da la mano como si estuviera ahí. El otro día se confundió a una persona, a un empleado del Salvation Army, como si fuese del servicio secreto. Empezó a contarles unas historias increíbles. El otro día dijo, América es un país que se puede definir en una sola palabra. Empezó a decir una cosa absurda que no tenía ningún sentido. Es decir, es un hombre con una capacidad limitada. Yo a veces me pregunto, ¿soy yo que vivo en una burbuja y lo veo claro y la gente también lo ve claro, los tweets, todo? O, ¿Y está claro que es así? ¿O es que hay gente que de verdad no lo ve claro? Porque yo lo veo esos tweets, veo los vídeos y digo, pero parece que todos vemos que no está bien, que está mayor, que tiene sus problemas asociados a la edad. Digo, hay gente que no lo vea y luego veo que sí, que efectivamente hay gente que a lo mejor te metes en los comentarios tal cual y hay gente que le sigue alabando, que sigue diciendo que no pasa nada, que está bien, que intenta justificar cualquier error o cualquier caspio que comenta, siempre dice, no, no, pero es que lo que estaba haciendo era saludar a no sé quién, lo que estaba haciendo es no sé qué, no sé cuánto. O sea, y digo, pero ¿cómo? Pues esas mismas personas, Lo veo tú obvio. imaginas. Y hay Sí, gente sí, que parece sí, que no lo sí, ve obvio. sí, sí, sí. Tú imagínate esas mismas personas si Joe Biden fuera un presidente republicano. ¿Qué diría? Claro. ¿Qué diría? ¿No? O sea, es que es obvio, que lo sabemos perfectamente. Luego hay algo yo creo, vamos, de partidismo en ese intento de esconder la verdad. Pero a mí hay una cosa que me encanta de esta situación, que es que demuestra la importancia de las instituciones y el poder que tienen. Porque tú fíjate que el presidente de los Estados Unidos está en el centro bueno, es la cabeza de la administración y es uno de los tres, más bien diría cuatro, de los cuatro grandes poderes que hay en el sistema político estadounidense. Y este es un hombre que claramente no está a la altura. Es decir, no, es la verdad, ¿no? No está a la altura, no digo moralmente, que quizá también, pero sino intelectualmente de llevar a cabo la presidencia. Y sin embargo, en realidad no pasa nada. Quiero decir, sigue una política que podemos considerar buena o mala, pero a mí yo considero que esta política de gasto desmedido es un desastre, pero independientemente de eso, el sistema funciona. Y el sistema
funciona porque, bueno, el presidente tiene sus funciones, pero también tiene un montón de gente que le rodea y que le apoya. Él se pasa la vida en Delaware o en otros sitios de vacaciones, en realidad, y le sacan muy de cuando en cuando, le cogen, le sacan, da un discurso, rezando porque no digan ninguna tontería, luego lo vuelven a llevar a Delaware o donde sea. Pero el sistema funciona, porque tenemos al Senado, que tiene sus funciones, tenemos a la Cámara de Representantes, que tiene las suyas, el sistema judicial, luego el político está muy dividido desde el punto de vista geográfico, porque es un sistema federal, son los estados que han creado el gobierno federal. Bueno, pues los estados tienen mucho poder y tienen cada uno pues su ámbito también de decisión, es decir, que el sistema funciona, incluso con alguien que claramente no debería estar ahí, pues sigue funcionando. Y yo creo que es un claro ejemplo de cómo las instituciones son algo importante. ¿Pasaría lo mismo en España? Es decir, si el presidente de España tuviera esos problemas, ¿podría el país funcionar igual que está funcionando ahora Estados Unidos? ¿O aquí crees que habría más problemas? Muchísimos más, porque tú piensas, para empezar, lo que es un partido político es muy distinto en los Estados Unidos y en España. Los Estados Unidos son una plataforma que facilita la acción política en torno a unas ideas, ¿de acuerdo? En realidad, esas ideas no son muy fijas. Mm, Grosso modo, realmente lo podríamos identificar con el Partido Demócrata con la izquierda, el Republicano con la derecha, y dentro de cada partido, pues se puede presentar candidatos distintos, y además a todos los niveles de la administración. Y hay una lucha política, ideológica dentro de cada partido, y la función del partido realmente es eso, ¿no? Organizar todo ese movimiento y catapultar a sus candidatos. Cuando llegan a ser, por ejemplo, representantes, miembros de la Cámara de Representantes, pues tienen una independencia frente al partido, incluso frente al resto de sus compañeros, o frente al presidente, incluso si es del mismo partido, que aquí no se da. Aquí al revés, la Constitución española está creada para fortalecer a los partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque veníamos de 30 y tantos años de dictadura de Franco. Franco aborrecía a los partidos políticos, pensaron que los españoles no sabrían gestionar la democracia y entonces pensaron que debían darle importancia a los partidos políticos, y es lo que tenemos. Y el sistema que tenemos es, bueno, a mí me parece malísimo, pero consiste en lo siguiente: el líder del partido controla las listas que van a las elecciones. Los electores solo elegimos el punto por el que se corta cada lista, es lo único que podemos elegir. Luego, quien tiene el control de los miembros del Congreso son cada uno de los líderes políticos. Desde el Congreso se eligen el conjunto de las instituciones, desde Televisión Española a los jueces, bueno, pues, todo, ¿no? Es decir, que en el despacho de los líderes de los partidos políticos es donde se aloja de verdad el poder, en gran medida. Incluso el poder, digamos, regional también se aloja ahí, ¿no? Luego, es un sistema muy piramidal y que en el centro, es decir, arriba del todo, hay una persona que, si es el del partido más votado, normalmente será el presidente del gobierno. Entonces, ¿podríamos decir que en España el presidente tiene más poder que en Estados Unidos su presidente? Muchísimo más. Esta Muchísimo es más. una pregunta que nos pusieron en primero de Ciencias Políticas en Fundamentos, y esa era la respuesta, y la has respondido perfectamente, sí. Sí, porque, o sea, fíjate, por ejemplo, la presidencia de Obama. Obama estuvo 8 años siendo presidente de los Estados Unidos. Ganó 2 elecciones, no ha sido un presidente muy popular, pero bueno, oye, ganó 2 elecciones.
sigue siendo ahora mismo uno de los expresidentes más impopulares que hay. Bueno, menos impopular que Trump, pero bastante impopular. Pero bueno, es un hombre que tuvo que lidiar con un Congreso, tanto por la Cámara de Representantes como con el Senado, en manos del Partido Republicano. Y no supo negociar con ellos, o no pudo, o él fue muy cerril, o los cerriles fueron los otros, pero lo cierto es que él no pudo llevar a cabo gran parte de su proyecto político. Y él siempre se ha quejado de eso. ¿Tú te imaginas a Pedro Sánchez diciendo, es que yo no puedo llevar a cabo mis reformas porque es que ni se nos pasa por la cabeza? Ni se nos pasa por la cabeza. Bueno, pues no tiene muchísimo más poder. El poder está muchísimo más concentrado en España que en los Estados Unidos. Y este es, para mí, si hay que decir cuál es el gran mal del sistema político español, es precisamente eso. ¿Hay alguna posibilidad de reforma aquí? Es decir, ¿ves cabida a que los partidos digan, no, no, tenemos que ceder más poder a las comunidades, por ejemplo, tenemos que Sí. quitar un poco de poder? Es difícil, claro, porque esto de que un grupo político o una institución política que tiene mucho poder, que lo ceda voluntariamente, te diría que no ha pasado nunca si no fuera porque sí ha pasado, y además ha pasado en España. Es el famoso harakiri de las Cortes franquistas. Para facilitar la transición a una democracia de forma legal, que fue como se hizo, ¿no? Esa idea de la ley a la ley, pues uno de los pasos era que las Cortes franquistas votaran a favor de ese cambio, que básicamente las quitó de en medio. Bueno, eso pasó. No es lo común, no es lo normal, y además, bueno, en realidad los partidos políticos tienen bastante más poder de los que tuvieron nunca las Cortes franquistas. Luego, para que haya un cambio hacia un sistema con un poder más distribuido, más cercano a la separación de poderes, o si quieres, más cercano al viejo ideal de la Constitución mixta, pues los partidos políticos tendrían que ceder su poder en gran parte. No veo que lo vayan a hacer de forma fácil, a no ser que haya una presión por parte de la gente, pero yo no creo que la gente tenga ni la formación política ni la inclinación a hacer algo así. Llegado el caso, ¿cómo se haría? Pues seguramente tendría la forma de que los miembros del Senado, que en parte es así, y los miembros del Congreso fueran elegidos con circunscripciones uninominales. Eso restaría muchísimo su poder y le daría muchísimo más poder a los electores. Haría el sistema verdaderamente mucho más democrático de lo que es ahora. Pero, insisto, a no ser que hubiese, o sea, yo creo que un cambio político de esa naturaleza en España no se va a producir a no ser que hubiese una gran crisis, primero económica, luego institucional, y realmente, bueno, pues hoy esto tenemos que reformarlo de alguna manera, tenemos que poner nuevas bases al sistema y se fuera por ahí, pero no lo veo fácil. Estamos un poco atados por la historia, ¿no? Mientras que la historia de Estados Unidos sí que ha dado paso a ese sistema, la nuestra dio paso a otro sistema distinto. Sí, claro, o sea, si tú piensas en la historia de los Estados Unidos y cómo se creó el sistema, es un sistema, se ha quedado la expresión checks and balances, ¿no? Pero en realidad es la aplicación de lo que decía antes, de la Constitución mixta. Esta idea de la Constitución mixta, que es lo que el sistema tradicional británico, consiste en que, digamos que que el poder tiene que estar dividido en tres principios. Uno de ellos es el principio monárquico, que el sistema americano estaría encarnado, aunque no es un monarca, pero digamos que ese principio, la evolución en Estados Unidos, estaría encarnado por el presidente. Luego habría un principio aristocrático, y ese está encarnado en el Senado. A los senadores se les elegía de un modo distinto antes, lo elegían los estados, lo elige la gente, ¿no? Pero hay
2 senadores por estado, da igual el tamaño que tenga. Y luego hay un principio democrático que está alojado en la Cámara de Representantes. Y claro, la Cámara de Representantes sí es proporcional a la población. Cada 10 años hay un censo y entonces se opera un cambio en el número de representantes por estados. La idea es que la confluencia de estos 3 principios distintos, bueno, pues haría que se entorpecieran los unos a los otros o tuvieran que trabajar los unos con los otros, fuerza a la negociación. La negociación es buena porque al fin y al cabo, primero entorpece los proyectos políticos, digamos, muy del momento, luego refuerza la idea de que tenemos que entendernos con respecto a las bases de la acción política, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Eso refuerza las instituciones. En fin, es como está montado el sistema americano. El español, como digo, pues esto, todo lo contrario, se pensó en fortalecer a los partidos políticos y realmente es lo que ha ocurrido. Hablando sobre la Constitución estadounidense, para muchos liberales o amantes de la libertad en general, la Constitución estadounidense parece una buena guía de lo que podría ser un país con un Estado mínimo, ¿no? Si la lees, la Constitución en sí, pues sí dices, bueno, pues estas son las funciones mínimas que debería llevar el Estado, incluso menos, pero sí que parece algo viable y algo en lo que muchos podemos estar de acuerdo. Pero ¿qué pasó ahí? Es decir, para llegar desde ese momento hasta donde estamos, ¿qué pasó? ¿Que la Constitución no funciona para mantener esas potestades y solo esas? ¿O es que no sirve la Constitución? ¿O es que sí que permite el crecimiento del Estado? Algo ha tenido que pasar ahí porque tenemos la imagen de Estados Unidos, un Estado mínimo como surgió, a lo que es ahora este gran Estado omnipotente. Algo ha tenido que pasar. Bueno, la Constitución me parece que es una muy buena Constitución, tiene grandes virtudes, como las que he expresado, u otras. Otra gran virtud, por ejemplo, es el poder que tienen los estados, ¿no? Luego, una institución muy importante para mí es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, los miembros son vitalicios y, por tanto, tienen, una vez son elegidos, una plena independencia. De hecho, los 3 miembros del Tribunal Supremo que eligió Donald Trump, a los tres les dio tiempo a votar en contra de lo que pedía o quería el presidente Trump, ¿no? Es decir, tiene una dependencia total. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, yo creo que la estructura política es muy importante a la hora de sostener el poder y limitarlo hasta cierto punto, pero yo creo que no es suficiente. El poder tiene su propia lógica y la lógica es la de crecer. Para eso se reviste de ideología, es decir, da motivos a la gente para pensar que realmente es algo bueno que ese poder crezca. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? Pues en parte que se ha cambiado, se ha violentado la Constitución. Se ha violentado la Constitución. La Constitución dice cuáles son los poderes que tiene la administración, pero por un truco legal se han ido ampliando. El truco legal es decir, bueno, es que, claro, la Constitución detalla que tiene el poder de imprimir moneda, me digo, el gobierno federal, el poder de poner aranceles, el poder de no sé qué, tal y cual, ¿no? Pero luego se ha dicho, no, es que también, y además esto desde el Tribunal Supremo, tienen poderes implícitos. No están expresados de forma explícita en la Constitución, pero para el funcionamiento del sistema, la Constitución sí le otorga al gobierno federal una serie de poderes implícitos. Claro, a partir de ahí se ha colado absolutamente todo. Eso por un lado. Por otro lado, hubo un cambio ideológico muy importante. Yo le he dedicado algo de atención a este asunto
en los Estados Unidos en el cambio del siglo del XIX al XX, que es la época progresista, ¿no? La era progresista en los Estados Unidos, el movimiento progresista más bien, ¿no? Y es un cambio importante porque, por ejemplo, surge la idea de que bueno, el mundo es muy complejo y tenemos que sustituir un poco la autonomía de la sociedad y de la acción política por los expertos. Los expertos son en realidad los que saben pues cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y demás, ¿no? Esto es uno de las características del movimiento progresista. Incluso tiene efectos en el propio sistema judicial, porque la labor del juez tradicionalmente era esta es la ley, yo miro el caso a los ojos de la ley y resuelvo. Pero desde esa época, desde comienzos del siglo XX, empiezan a tomarse decisiones judiciales basándose en opiniones de expertos. Y un poco se sustituye, en parte, la labor de los jueces por la labor de los expertos. Luego está, en fin, la tesis de Robert Hicks en Crisis y Leviatán, que es un libro que reconozco a todo el mundo, que por cierto también está publicado en español y de hecho está publicado en Deusto en una colección que tiene el Instituto Juan de Mariana junto con Value School. Bueno, pues lo que plantea Robert Hicks es que cuando hay una crisis de cualquier tipo, el Estado aprovecha para ponerse de protagonista y decir, no hay ningún problema, nosotros, o sea, yo voy a sacar a la sociedad de esta crisis que se está viviendo. Y se adoptan una serie de medidas. Luego, cuando esa crisis se resuelve, luego no se echa para atrás del todo, ¿no? No se echa para atrás del todo. Y entonces se produce este efecto trinquete, ¿no? Que la rueda gira en un sentido, pero no gira en el sentido contrario. Bueno, la tesis de Hicks es bastante más compleja que esto, porque también habla de factores ideológicos y demás. Pero hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, cuando fue la Primera Guerra Mundial, que los Estados Unidos participaron ya al final de la Primera Guerra Mundial, se impuso un impuesto a los teléfonos. Era un impuesto para los muy ricos, porque ¿quién tenía teléfono en el año 2018? Pues gente muy rica. Un impuesto a los ricos. Lo quitaron pues como 90 años más tarde. Es decir, era un impuesto especial para una situación específica como era la guerra, un impuesto a los ricos, tal, y ahí se quedó hasta que se retiró cuando ya realmente no tenía, bueno, no es que tuviera sentido antes, pero tenía incluso menos sentido. Y luego hay un cambio en la segunda década del siglo fundamental. Y yo creo que aquí estarás de acuerdo conmigo. Uno de ellos, y los dos son del año 2013, si no recuerdo mal, pero 1913, si no recuerdo mal. Uno de ellos es la aprobación del impuesto sobre la renta y el otro es la creación de la Reserva Federal. Esos dos elementos son fundamentales para entender el extraordinario aumento del gobierno de los Estados Unidos en el siglo XX. Sí, estoy bastante de acuerdo contigo ahí. Fíjate que bueno, la historia de cómo se creó la Reserva Federal realmente es para contarlo, porque es decir, es el típico arreglo institucional creado por las partes interesadas y en concreto por los bancos que se imponen al sistema político y a los intereses del pueblo americano en general. El caso del impuesto sobre la renta no lo conozco tan bien. Sí he leído sobre el tema, pero no recuerdo ahora mismo cuáles Están fueron las teniendo circunstancias. problemas recolectando impuestos porque estaban en mitad de la prohibición, ¿verdad? Era la época de la prohibición. Ah,
es muy posible, En la sí, época de sí, la prohibición eso estaban es. teniendo problemas para recaudar, porque antes el alcohol estaba grabado, entonces para suplir esta pérdida Mm, de gravamen sacaron el impuesto sobre la renta. Y ahí se quedó. sí, es verdad, esto es, esto es. Ujú. Luego terminó la prohibición y el impuesto se quedó. Seguramente es inconstitucional, ¿eh? El impuesto sobre la renta, aparte de otras consideraciones, ¿no? No, a lo mejor está, como decías, en la Constitución, pero implícitamente. Ya, bueno, pues es que por esa idea de los poderes implícitos del gobierno federal han entrado muchos. Otro otra de las vías de crecimiento del gobierno federal ha sido la regulación entre estados. Claro, el gobierno federal, el estado puede regular su propio estado como quiera, ¿no? Dentro de la Constitución, pero bueno, como quiera. Pero hay cuestiones que atañen al comercio entre estados. Entonces se dijo, bueno, ¿y quién hace de árbitro aquí? Pues que haga el gobierno federal de árbitro de todo el comercio entre los estados. Y como al fin y al cabo todo es entre estados, quiero decir, es un mercado nacional, pues por esa vía también se han colado gran parte de las regulaciones que ha impuesto el gobierno federal. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Por qué la política estadounidense nos interesa tanto? Es decir, ¿por qué es tan atractiva para todo el mundo? No solo en Estados Unidos, no solo a nosotros, sino yo creo que las elecciones estadounidenses deben de ser de los fenómenos, si no el fenómeno político más seguido del mundo. Seguramente. Bueno, eh, mira, en el año 1950, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos producía la mitad del PIB mundial. La mitad. Hoy debe rondar el 22%, 21% de ese orden. Pero quiero decir, cuando hablamos de, no, es que Estados Unidos son una superpotencia. Joder, si eran una superpotencia, ya lo creo. La mitad de la riqueza, de la renta, se producía allí, ¿no? Luego, digamos que es un país que tiene suficiente importancia por sí mismo. Luego, además, es un país, aparte de económicamente muy rico, culturalmente también lo es. En realidad estamos escuchando música procedente de los Estados Unidos, eh, en los deportes también tiene mucha influencia, el cine por descontado. Quiero decir, la influencia cultural de los Estados Unidos es enorme porque es un país rico y porque es un país bastante libre y claro, joder, y además es un país de aluvión, es decir, que se ha nutrido de infinidad de culturas, con lo cual esa variedad, con esa libertad y esa riqueza, bueno, pues claro, culturalmente es normal que sea un país muy rico y nosotros nos beneficiamos de esa cultura y participamos de ella. Luego, mm, sin que sea nuestro país, un poco lo hacemos nuestro. Y, y luego, esta riqueza cultural, esta impronta cultural también tiene una parte ideológica. Y lo que se produce ideológicamente en los Estados Unidos acaba llegando al resto del mundo, a Europa acaba llegando en gran parte, ¿no? Es decir, por ejemplo, el movimiento woke en realidad nació allí. Y hoy vemos a una parte importante de los españoles que adoptan esa forma de pensar. Que si no se hubiera producido no pensarían así, ¿sabes? Pero bueno, se ha dado esa circunstancia. Entonces, y luego su posición también geopolítica. Claro, después de la caída del muro de Berlín, es distinto, que antes había una oposición entre dos bloques y tú veías a las personas que simpatizaban con la Unión Soviética, digo, por amigos míos, o gente conocida, ¿no? Que simpatizaba con la Unión Soviética y entonces a favor de ellos. Y yo, por supuesto, estaba en contra y defendía a los Estados Unidos, pues también la cuestión geopolítica influye. Ahora no es esa oposición a una vez geográfica e ideológica y militar,
o es un poco distinta, pues porque, bueno, Rusia quiere volver un poco a eso. Por supuesto, la emergencia de China, pues crea una nueva superpotencia en fin, y cada uno elige sus referencias, con lo cual, bueno, todo ese conjunto de circunstancias hace que estemos permanentemente pendientes de lo que pasa en los Estados Unidos y que vivamos las elecciones allí un poco como si fueran nuestras. Sí, sí. Ahora una de las cosas que comentabas que era lo de la importación del wokismo aquí. Y hay una cosa que siempre digo medio en broma, medio en serio, que es a qué mal ahora hemos aprendido inglés, porque por culpa de esto importamos todos los males de Estados Unidos. Y no solo el wokismo, sino muchas otras cosas. Y estaba pensando también antes cuando decías lo de las cosas implícitas en la Constitución de Estados Unidos, que ahí en Estados Unidos tienen las distintas escuelas de interpretación de la Constitución, ¿no? Están los originalistas, los La Constitución viva. literarios, los tal, Sí. los cual cada uno interpreta la Constitución de otra manera, ¿no? Es decir, hay distintas escuelas o maneras, métodos de interpretar la Constitución según lo que crees que querían interpretar, según lo que en ese momento significaban las palabras, según lo que significarían ahora las Mm. palabras. Están esas maneras. Y hace poco vi un vídeo de una magistrada del Tribunal Constitucional que se está postulando a presidente. No me acuerdo, a lo mejor tú te acuerdas su nombre, pero bueno, que ella decía que eso, que una cosa es la ley y hay que ir más allá de la ley y hay que Ah, empezar a sí, interpretarla. Entonces, yo digo, sí, sí. esto parece que lo estemos importando también de Estados Unidos. ¿No se te da miedo que haya cosas que a veces importamos de Estados Unidos y que esta puede ser la última moda, la de interpretar la Constitución, que nosotros al fin de cuentas tenemos una constitución muy joven y es normal que todavía estas escuelas no hayan venido, pero a lo mejor una futura tendencia sea esta, la de tener en el Tribunal Constitucional cada magistrado con un pensamiento y una manera distinta de interpretar la Constitución y que se quede Mm. desfasado eso de leerla literalmente e interpretar lo que ponía, porque es un poco por donde apuntaba esta jueza. Sí. Bueno, con respecto a la exportación de ideas, por desgracia lo recuerdo. Quien lo ha dicho recientemente, porque yo, bueno, trabajo en un periódico que se llama Voz.us, que es un periódico que hace información sobre los Estados Unidos. Entonces veo muchas referencias de noticias que se producen allí para informarme y demás. Y no recuerdo, por desgracia, quién, pero dijo muy recientemente que los Estados Unidos se dedicaban a exportar básicamente malas ideas al resto del mundo. Hay una oposición, hay más escuelas, la escuela económica y tal, pero hay básicamente dos escuelas de interpretación de la Constitución en los Estados Unidos. Una es la originalista, a ver qué es cuando se fraguó la Constitución, cuando se escribió, qué es exactamente lo que querían decir. Por eso se estudia cuál es la situación histórica entonces, qué significaban entonces las palabras. Por eso se dice que es originalista, ¿no? Y de hecho, los jueces del Tribunal Supremo son historiadores, o sea, no son historiadores de formación, pero sus razonamientos están basados en los antecedentes y demás. Frente a esta escuela hay otra escuela que habla de una constitución viva. ¿Qué quiere decir una constitución viva? Bueno, a ver, esto se fraguó a finales de los 80 del siglo XVIII, pero ha pasado ya un siglo XIX, incluso un siglo XX, pues la situación ha cambiado por completo y tenemos que adaptar la Constitución a la realidad actual. Nosotros conocemos cuál es la realidad actual, pues ahormamos la Constitución de tal manera que se pueda ajustar al signo de los tiempos. Esto en el sistema jurídico anglosajón tiene, por más que yo sea muy de la escuela originalista y en contra de esta otra, pero este debate tiene algo de sentido, porque en realidad es como funciona, es decir, mientras que el sistema legal continental es muy distinto. Se basa más en lo que dice el código, ¿no? Lo importante es el proceso político que llega a formar un código y una vez está hecho el código, pues tú no te puedes salir de ahí. Más literal en ese sentido y, bueno, es distinto. El otro es más interpretativo, más basado
en los antecedentes y demás. La adaptación de ese debate al ámbito español o al ámbito europeo solo puede tener la forma de, bueno, la Constitución dice esto, pero hay algo que se llama ideología, yo tengo la mía, y si ocupa un puesto, como por ejemplo miembro del Tribunal Constitucional, pues sustituyo la Constitución por mi idea. Porque, oye, lo que vino a decir esta señora, no me acuerdo María cómo Luisa se llama, Balaguer. pero gracias. Lo Bueno, que vino a decir es que la Constitución no era... es algo que podemos desbordar. Es algo que podemos desbordar en aras de un bien mayor, como puede ser un acuerdo político, etc. dijo eso, dijo que había que superar la ley, Eso es. que sus Eso es. compañeros se dedicaban al trabajo de ius positivista, de leer y aplicar lo que estaba, pero que había falta hacer un trabajo más constructivista. Y bueno, Tú fíjate cómo aunque no exactamente sí, pero bueno, el sistema jurídico anglosajón, que es el que hereda los Estados Unidos, no es que sea ius naturalista, pero hay un gran pozo ius naturalista dentro de ese sistema político y jurídico, ¿no? Del sistema jurídico continental también hay algo de ius naturalismo, pero mucho menos pronunciado y de hecho, bueno, va desapareciendo a marchas forzadas. Y es básicamente positivista. Es decir, desde Kelsen es prácticamente positivista, ¿no? No, o sea, lo que importa es ponemos las reglas de cómo se fabrica el derecho y fabricamos derecho como si fuera de chorizos y tienen la forma que se corresponde con las normas que hemos dado, pues oye, eso está bien. Pero aquí estamos en una cuestión distinta, que es ni ius naturalista, por supuesto, ni siquiera ius positivista. Es decir, es la ideología. Y la superación del derecho por la ideología se llama revolución. Y es a lo que vamos. sí, Bueno, es a lo que quieren ir algunos, quiero decir, no es que vayamos necesariamente a eso, pero algunos es a lo que quieren ir. es hacer política por la puerta de atrás, vamos, es un poco... Sí, sí, y es, bueno, mira, lo que nos defiende a los ciudadanos de los poderosos es el derecho. Es eso, es el sometimiento de todos a unas normas. Están mal hechas las normas. En esas normas hay privilegios. Esto es así. Y hay unos que valen más y otros que valen menos. Vale, yo estoy en contra de todo eso. Pero por lo menos son unas normas que en principio pues nos atañen a todos. Si nos cargamos las normas, estamos a merced del capricho de los políticos. E insisto que yo creo que es ahí donde muchos quieren. Tú desde tu trabajo en voz.us, ¿cuáles son algunas de las cosas de la actualidad política americana que estás viendo, que has comentado recientemente, que te parezcan interesante comentar? Pues mira, hay muchas cosas, pero una de ellas es, por ejemplo, el aumento de la criminalidad. Está habiendo un aumento muy importante de la criminalidad en los Estados Unidos. En los comienzos de los años 90, hasta el 93 o cosas así, y desde los años 60, la criminalidad no dejó de crecer en los Estados Unidos. Y desde entonces, año a año, ha ido decreciendo. Yo he prestado siempre, desde hace muchos años he prestado mucha atención a los Estados Unidos y he visto cómo año a año descendía la criminalidad. Pero esto ha cambiado. Desde el año 2000, cosas así, empieza a crecer y lo está haciendo de forma muy acelerada. Esto coincide, y quizá no sea una mera coincidencia, con todo este movimiento asociado a la muerte de George Floyd y liderado por Black Lives Matter. Ese movimiento ha llevado a una serie de cambios.
hubo un lema que era defund the police, ¿no? Que retirarle los fondos a la policía. Una forma de acabar con la policía. Ese movimiento ha tenido ese llamamiento ha tenido una importancia práctica. Ha habido varias ciudades que han recortado los fondos destinados a la policía. No solo eso, sino que se ve a la policía desde muchas ciudades. Y piensa que las grandes ciudades, prácticamente todas, están en manos demócratas y, puesto que el Partido Demócrata se ha impregnado de esta ideología Whig, pues ha permeado todos estos mensajes y lo ha llevado a la acción política en estas grandes ciudades. Bueno, pues se ve a la policía con mucho recelo. Y entonces, bueno, se ponen muchas normas que dificultan la labor policial. Algunas seguramente tendrán sentido, yo no digo que no, pero bueno, lo cierto es que ahora tienen un verdadero problema porque muchos policías están abandonando su puesto de trabajo, están cambiando de profesión y no encuentran a gente que les sustituya. El número de policías está bajando de forma importante en los Estados Unidos. Entonces, con una acción policial menos eficaz, en un contexto en el que cualquier policía tiene miedo de ser acusado de cualquier cosa, porque, por ejemplo, este hombre que bajo cuya rodilla murió George Floyd, aplicó estrictamente un procedimiento policial. Es decir, no hizo nada distinto de lo que estaba previsto. Y sin embargo ha sido condenado. Yo digo que no digo que no deba ser condenado. No voy a entrar en eso, pero el razonamiento de cualquier policía es muy fácil. Si ha aplicado el procedimiento policial sin salirse un ápice de él, si este hombre no tenía ningún tipo de hematoma ni de golpe de nada, simplemente se le aplicó esto y murió y está condenado casi de por vida o por muchos años a la cárcel, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que tengo que hacer, que en parte es el objetivo de todo esto. Entonces, sin entrar si eso es bueno o malo, sí es verdad que tiene implicaciones reales y tiene una de las implicaciones es el aumento del crimen. El aumento del crimen es una de las tendencias para mí más interesantes de lo que está pasando en los Estados Unidos. Eso todavía no ha llegado aquí. Sí, ha llegado a unos discursos de los grupos más radicales, ha llegado, pero a lo que es la acción política todavía no. Y lo que es la violencia y tal, eso sí que también dudo que llegue, ¿no? Porque al fin y al cabo somos sociedades muy distintas. Estados Unidos es una sociedad bastante más violenta que otras sociedades. Por eso, siempre que se le compara con las estadísticas de uso de armas y tal, tú piensas, bueno, pero compáralo con otras sociedades que tengan unas leyes similares y verás que a lo mejor tienen parte que ver con que Estados Unidos simplemente es una sociedad más violenta que otras Es una sociedades. sociedad mucho más violenta, es una sociedad muy heterogénea, también tenemos que decirlo. Es una sociedad muy heterogénea en la que el elemento racial es importante. No solamente es importante por el hecho de que haya muchas razas diferentes, sino que el propio discurso del país está basado en las razas. Quiero decir, permanentemente hay menciones al elemento racial, se enseña a las personas de determinada raza que es que son de esa raza y eso es lo que les define. En fin, en ese sentido es una sociedad muy distinta a otros. Y luego hay una tradición de violencia muy importante. En Japón no, por ejemplo, en Japón no hay esa tradición de violencia. Claro, tú comparas Japón con unas leyes de armas muy estrictas y dices, bueno, es que la criminalidad es muy baja. Y en los Estados Unidos, donde cada vez hay más libertad de armas, la criminalidad es comparativamente alta. Dices tú, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es restringir las armas como pasa en Japón. Pero es que las cuestiones sociales son, y tú lo sabes bien, son muchísimo más complejas que eso. Claro, porque luego comparas Estados Unidos con Suiza, donde después, por haber hecho el servicio militar obligatorio, casi todo el mundo tiene armas en casa, y dices, bueno, los índices de criminalidad o de uso de armas no es mucho menos parecidos. A lo mejor es que la sociedad tiene algo que ver, que la sociedad suiza no es la misma que la estadounidense. Claro, hay otras cuestiones. Mira, el caso suizo es importante. Antes te hablaba de la constitución mixta,
que es una idea típicamente, o sea, cuando hablamos de republicanismo, pues en gran parte hablamos de eso, ¿no? De la constitución mixta. Otra idea importante del republicanismo es lo que Maquiavelo llamaba la virtud, ¿no? Que es esta idea de que el ciudadano es protagonista de la vida en común y un poco tiene que participar de esa vida en común. Y asociado a esta idea de virtud, asociado a esta idea del ciudadano como protagonista de la vida en común, está la posesión de armas, ¿vale? Suiza es un país que sigue esa tradición y se manifiesta en esta idea de que todos pasan por el servicio militar y todos, bueno, y todos tienen armas, porque realmente es un pueblo armado. Y la idea es que, bueno, aparte de que haya un ejército, que todo el pueblo sea capaz de defender a la propia sociedad si se ve en una situación así. Eso también es lo que explica, en parte, yo creo que en gran parte, el hecho de que sea un país neutral. Y se ha dicho muchas veces, y yo creo que es verdad que explica, que en la Segunda Guerra Mundial no fue invadido por Hitler, que estaba deseando invadirlo. No lo hizo en gran parte porque dijo, pues es que me meto en un avispero, es que todo el mundo tiene armas, todo el mundo me va a rechazar. En fin. ¿Quién ha sido el mejor y el peor presidente de los Estados Unidos? El mejor. A mí me gustan mucho tres presidentes. Ujú. Uno de ellos es Martin Van Buren, que era demócrata y que, bueno, realmente desde el punto de vista liberal su ejecutoria su presidencia fue muy buena. Otro es también demócrata, me tengo que acordar, este presidente que tuvo, el único presidente que tuvo 2 mandatos no consecutivos. Ya me acordaré de él. Y luego otro que este es republicano es Calvin Coolidge. Calvin Coolidge fue el presidente previo a Hoover y que llegó a una política, digamos que estrictamente liberal, tanto en el ámbito fiscal. Bueno, tuvo como secretario del Tesoro a Andrew Mellon, que redujo el impuesto sobre la renta de forma brutal. Pero es que además él tenía una forma de ser, una forma de pensar que era consistente con esta idea de la autonomía de la sociedad. Él decía, por ejemplo, dice, yo veo como los problemas, ¿no? Vienen como en oleadas, ¿no? Viene como una ola de problemas hacia la Casa Blanca, pero yo espero y llega un momento en el que ese problema ya desaparece, ¿no? La propia ola desaparece. Solo 1 de cada 10 realmente me llega a mí y tengo que ocuparme de él. ¿Por qué decía esto? Porque creía en la autonomía de la sociedad y creía que los problemas debían resolverse dentro del ámbito social. Luego, en fin, todas estas palabras que suenan muy chocantes ahora, ¿no? Hubo una protesta muy importante por problemas de los precios de los bienes agrícolas. Entonces estaba hablando con unos agricultores que le pedían ayudas porque claro, ellos están viviendo una situación muy difícil y tal y cual, y él les escucha y dice, refúgiense en la religión. Es decir, es lo que te ha tocado vivir y yo no voy a hacer nada al respecto. Esto hoy sería inviable, ¿no? Que alguien tuviese una actitud así. Bueno, pues yo creo, y luego el peor es muy difícil, la verdad. Yo, en fin, he asumido con todo el bagaje la crítica que se le ha hecho desde cierta escuela vinculada al Mises Institute a Abraham Lincoln. Es verdad que, claro, Abraham Lincoln
aparte de su actuación durante la guerra entre los estados, que, bueno, es una guerra, las guerras son muy cruentas, ¿no? Y quizá alguno de sus generales era especialmente cruento. Pero él cambió el sistema político estadounidense, porque convirtió a los Estados Unidos en un país, no es que no lo fuera antes, pero especialmente proteccionista, impuso la idea de las llamadas mejoras internas, que es gastar dinero en infraestructuras, que en el fondo él era un hombre del ferrocarril, lo que quería el ferrocarril era inversiones públicas en el propio sistema ferroviario, y fue lo que consiguió. Y también, bueno, en el ámbito monetario luego no pudo hacer nada, pero también quería básicamente una inflación, ¿no? Y cambió el sistema político estadounidense y en gran parte, bueno, pues a partir de ahí. Pero también otro mal presidente es Franklin Delano Roosevelt, que es el creador del New Deal. El New Deal es la plasmación en la política federal de ese movimiento al que yo me refería antes, que es el movimiento progresista, ¿no? Y esta idea de que los expertos no sustituyen al proceso político y sustituyen a la autonomía de la sociedad por sus propios criterios. Sí, yo diría que son esos. Muy bien. Yo, el mejor no lo tengo tan claro. Me gusta Coolidge, me gusta también John Tyler. Eh, Sí, pero el peor, yo diría dos entre los peores que no has mencionado, que sería Nixon bueno, por sí, saber. sí, penoso, penoso. Nixon no solo por el tema del oro, sino también porque fue él quien inició la guerra contra las drogas Exacto. y quien forzó un poco al resto de países a copiar y aceptar la, la resolución de las Naciones Unidas, aquella de los años 70, del 76, algo así, creo que es con la que empieza la gran prohibición mundial de las drogas, que me parece que ha hecho mucho daño. Y la guerra contra la pobreza también Y la fue guerra, cosas sí. así. Y luego también Woodrow Wilson, me parece que Woodrow lo Wilson es penoso. O sea, que hizo. yo tengo un amigo al que aprovecho para saludar. Hola, Antonio. Y cada vez que me llama Woodrow. Me llama Woodrow. Ya, chico, yo es para hacerme rabiar porque sabe que para mí es un presidente penoso, ¿no? Sí, sí. Penoso. Bueno, por cierto, era Grover Cleveland, luego me he acordado, de Buffalo. Este presidente no, pues Fíjate, iba a escribir un retrato para él, para la Ilustración Liberal, al final nunca lo hice. Pero también fue un gran presidente, demócrata, por cierto. Wilson, con Wilson empezó la prohibición, empezó la Reserva Federal, empezó el Lincoln Tax, lo que comentábamos antes, todo eso. Exacto. Sí, 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 fue todo Antes con fue todo Wilson. culpa de Woodrow Wilson, que dices, ostras, Sí, sí, sí. que un hombre haga tantas maldades, no sé, también, Sí, sí. también la Liga de las Naciones, que es el germen de las Naciones Unidas, que luego Estados Unidos nunca llegó a entrar, ¿no? Porque el Congreso es hecho para atrás, pero Woodrow Wilson sí que fue quien lo creó y quien... Mira, eso es, ¿ves? Eso que acabas de mencionar es un ejemplo de lo que hemos dicho antes. O sea, Wilson es el ideólogo, pero es el que pone en marcha y por su iniciativa se pone en marcha la Sociedad de Naciones y ahí está la Sociedad de Naciones. Pues no es capaz de lograr que su propio país forme parte de eso, porque quien tiene el poder de firmar los acuerdos es el Senado. Un ejemplo más de cómo el poder está repartido entre los Estados Unidos. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Cuáles son tus vaticinios sobre las próximas elecciones? Es decir, ¿qué predicciones tienes? ¿Eres optimista? ¿Crees que irá bien? Bueno, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que se desenvolverá el asunto? Pues mira, la cuestión que hay que dilucidar primero es quién va a ser el candidato demócrata, porque claro, viendo cómo está Joe Biden, parece que a ver que llegue el hombre a 2024 y luego que pueda volver a ser candidato. Yo lo veo muy complicado. Pero lo cierto es que recientemente
The Hill, que es uno de los grandes medios, de los mejores medios que hay en Estados Unidos, citando diversas fuentes, dijo que Biden iba a anunciar en febrero que se va a presentar como candidato demócrata a las elecciones de 2024. ¿Volverá a ganar? Curiosamente, poco después de esto, han empezado a salir informaciones procedentes de su propio ámbito diciendo que él había guardado información clasificada cuando él no tenía que tener acceso ni siquiera como vicepresidente a esa información. Que, por cierto, es de lo que le acaban de acusar, y con razón, a Donald Trump. Sí. Es decir, bueno, y primero hay que dilucidar si se presentará o no. Yo creo que no. Y hay candidatos, por ejemplo, yo creo que Gavin Newsom, que es el gobernador de California, es el candidato con más posibilidades de... Y luego, dentro del Partido Republicano está la gran cuestión de qué va a pasar con Donald Trump. Donald Trump, por un lado, es el gran candidato republicano, ha sido presidente hasta hace un par de años, pero por otro lado, yo creo que no llega. Tiene graves problemas judiciales, no tiene el tirón que tenía antes. Una parte no desdeñable, yo creo que importante, del fracaso republicano en las últimas elecciones se debe a él, porque él tiene mucho poder dentro de las bases republicanas y ha impuesto una serie de candidatos que en realidad son muy malos. No todos, pero en general son muy malos y han fracasado, prácticamente todos ellos. Entonces, yo creo que lo tiene difícil. Y además, ahora mismo el gobernador de Florida, que se llama Ron DeSantis, bueno, ahora mismo es una estrella dentro del Partido Republicano. Forma parte del mismo discurso de Donald Trump, incluso es un poco, está un poco proahijado por Donald Trump, pero claro, ya Donald Trump empieza a meterse con él porque ve que se lo come. Entonces, yo lo que creo que es más probable, aunque luego, en fin, las previsiones saltan todas por los aires, pero lo más probable ahora mismo sería un enfrentamiento entre Gavin Newsom, ahora mismo gobernador de Florida, gobernador de California, y Ron DeSantis, gobernador de Florida. ¿Y quién ganaría? No tengo la más remota idea. Está por ver. ¿Newsom más probable que llegue que Bernie Sanders o que Kamala Harris? Yo creo que sí. Kamala Harris, fíjate, que ha sido un poco de excepción por parte de... O sea, es una mujer que políticamente es una nulidad, ha sido una nulidad en estos 2 años de administración Biden. Los vicepresidentes en general no son muy, con algunas excepciones, no hacen una carrera muy brillante en la Casa Blanca. Pero el caso de esta mujer es llamativo. Entonces, sí, a mí me da la sensación de que no. Bernie Sanders tiene fuerza porque el movimiento socialista tiene fuerza dentro del Partido Demócrata. Pero yo creo que... Se lo pone difícil, ¿no? Ya se dice que contra Hillary hubieron ciertos problemas con las primarias democráticas. Perdón, no te he oído muy bien. ¿Puedes repetir? Que se dice que dentro de la cúpula demócrata del Partido Demócrata, Bernie Sanders no tiene tan buena acogida que se... Claro. En las primarias demócratas, que si estuvieron incluso amañadas porque ganaba Bernie Sanders y el partido quería que saliera Hillary Clinton. Sí, esto es así. O sea, y de hecho volvió a pasar con Joe Biden. La maquinaria, el establishment demócrata tiene mucho poder y fíjate que el sistema es bastante abierto, muy abierto en realidad, ¿eh? Pero yo creo que el poder de la maquinaria demócrata es imbatible ahora mismo y yo creo que he llegado al punto, además Sanders, pues es un hombre muy mayor también, está bien, el hombre, pero es un hombre muy mayor. Yo no sé qué edad tendrá en 2024, pero también es de los años 40 como Joe Biden, es decir, es muy difícil que llegue. Yo creo que se va a acabar imponiendo
Gavin Newsom, aunque hay otros candidatos. Pero yo creo que es el que tiene más posibilidades. ¿Qué opinas del Partido Libertario estadounidense y en concreto del Mises Caucus, que lidera Dave Smith y están haciendo Sí. bastante? Pues el Partido Libertario ha pasado por muchos vaivenes electorales, ideológicos también. No estoy muy al tanto de sus últimos cambios ideológicos, pero creo que están tirando por una visión libertaria, sobre todo centrada en cuestiones sociales. Eh, mm, mm, el sistema político americano expulsa a los terceros partidos. Ujú. Fíjate que este es un partido que tiene la enorme ventaja de que tiene un discurso muy armado, es decir, el discurso libertario en los Estados Unidos está muy armado, está muy enraizado en la propia tradición política de los Estados Unidos. Hay una parte importante de los votantes que se definen a sí mismos, no mayoritaria, pero sí importante, que se definen a sí mismos como libertarios. Es decir, tiene muchos elementos que lo sustentan. Tiene un problema y es que tiene que dar con candidatos que se impongan al Partido Demócrata y al Partido Republicano para tener, digamos, una acción política clara, ¿no? Yo no sé, no, creo que es muy difícil. Creo más, fíjate, en el proyecto este de Free State Ujú. con New Hampshire. ¿Sabes? Esta idea de, bueno, no sé si lo conoces, consiste en que todos los libertarios que quieran participar de esto se vayan a New Hampshire y por medio del voto, aunque sea por medio del Partido Republicano, pero impongan políticas libertarias a nivel incluso local o ya del Estado. Y si esas políticas libertarias se van imponiendo poco a poco, pues cada vez habrá más libertad y entonces será más atractivo para los libertarios, irán más en una especie de funcionamiento de bola Una de bola de nieve, nieve. ¿no? Sí. Y el ejemplo de New Hampshire, que llegado el caso, pues iría muy bien, serviría para otros estados, bueno, en fin. Yo, aunque es muy complicado y luego hay cuestiones siempre muy complejas detrás de esto, me parece políticamente más viable eso que el Partido Libertario. ¿Y algún político que te guste especialmente al que haya que seguir la pista? Uf, Y dirás, mira, este a lo mejor no tiene opciones, pero lo que dice lo dice bien y hay que escucharle, habría que escucharle y de ser mm. posible apoyarle. Bueno, yo me interesa más el Partido Republicano, que hay más liberales en el Partido Republicano que en el Demócrata, ¿no? Desde el punto de vista, o sea, yo creo que los más interesantes están algunos en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en el Freedom Caucus, pero yo creo que los que tienen más proyección son gobernadores. Ujú. Uno de ellos es Ron DeSantis. A mí Ron DeSantis no me gusta demasiado, tengo que decirte. Tiene cosas muy buenas, pero por ejemplo ha asumido una política anti-woke y para imponer esa política anti-woke se impone quiere imponer la política del Estado a las empresas y empresas que voluntariamente eligen una ideología woke y él actúa de forma pública en contra de ellas. Yo estoy en contra de esa política. Luego, hay, por ejemplo, una candidata republicana que ha fracasado, que es Kari Lake. Esta es muy trumpista, pero desde el punto de vista de la comunicación es una tía realmente brillante. O sea, no hay nadie que se le oponga que no quede a la altura del betún, a su lado. Y ha perdido las elecciones, ella protesta porque piensa que básicamente que le han robado las elecciones. Es verdad que ha habido algunas irregularidades, cosas un poco extrañas. Y ella sigue bajo el ala de Donald Trump, pero yo creo que es una figura interesante. Y luego el gobernador de Texas, Greg Abbott, también
también. Es más establishment, pero es un hombre muy cabal, pero arrojado también. Desde el punto de vista es audaz. Desde el punto de vista político, yo creo que es también una figura interesante. Muy bien. José Carlos, si tuvieras que recomendar 5 libros sobre política, especialmente si puede ser política americana para que la gente la entienda mejor, ¿cuáles serían? Wow. Pues hay uno que no sé pronunciar muy bien, pero no sé muy bien pronunciar esa palabra. Emancipating Slaves and Enslaving Free Men. Emancipando a los esclavos y esclavizando a los hombres libres, de Hammer, que es una historia de la Guerra Civil Americana que está muy bien. Hay otro que se llama Within the Course of Human Events. Este es un libro un poco que habla del sistema político estadounidense, que es una delicia, es maravilloso. Uh-huh. Luego, Forrest McDonald es un historiador estadounidense. De Forrest McDonald, bueno, recomendaría casi cualquier libro. Hay uno que se llama Novus Ordo Seclorum, Nuevo Orden Secular, que es una historia de cómo surge también el sistema político estadounidense, buenísimo. Y luego, como historias de los Estados Unidos, bueno, mira, un libro muy bueno es un libro editado por el Mises Institute, que es una historia de los últimos presidentes de los Estados Unidos. Hay muchos libros que son así, que son historias de presidentes, ¿no? Muchos. Pero este está escrito desde el punto de vista libertario asociado al Mises Institute, y este es un muy buen libro para hacerse una buena idea de los Estados Unidos. ¿De quién es? Está editado por un tal Benson. Vale. Creo que es que no me acuerdo ahora, tendría que mirarlo, pero... Vale. O si no, menciónalo tú en tus redes, luego lo buscamos y lo... Sí, luego lo busco y lo pongo en el enlace. De acuerdo. Y, oye, otro libro es el que hemos mencionado, de Crisis y Leviatán, porque estudia muy bien un fenómeno fundamental como es el del crecimiento del poder federal, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? O sea, para entender cómo hemos llegado a esta situación, no digo que sea el único libro, pero es un libro muy importante. Uh-huh. Seguramente hay más, pero yo creo que son libros muy heterogéneos que cubren distintos aspectos y distintas partes de la historia de los Estados Unidos, y yo creo que es una buena colección. Muy bien. Y si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Ostras. ¿De la historia de los Estados Unidos o de la historia? No, de lo que sea, de cualquier persona, de la historia de la humanidad, viva o muerta. Hombre, pues sinceramente yo la tendría con Jesús. Con Jesús. Muy Sí. bien. O sea, yo no pertenezco al club, quiero decir, pero sin duda me parece la persona más influyente de la historia. A mí me seduce su mensaje, tengo que decirlo. Y a mí me gustaría hablar con él, sí. Muy bien. Bueno, José Carlos, si la gente quiere saber más de ti y quiere seguirte, ¿dónde lo puede hacer? Buena pregunta. Pues en Twitter soy JC, o sea, arroba JCamagi. Y luego, pues que entren en disidentia.com y en theobjective.com, porque ahí escribo artículos, bueno, y en la propia página del Instituto Juan de Mariana.